¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Aleluya. Esta mañana, hermanos, voy a compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con mucho temor y temblor, porque hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad, hermano, ante Dios y ante ustedes. Cuando un hombre y una mujer se para a predicar la palabra o a enseñar la palabra, hermanos, hay una responsabilidad tan grande delante de Dios, que si de verdad la entendiéramos, si de verdad el ser humano desde un principio conociera y entendiera de la demanda que Dios va a hacer sobre cada predicador o maestro o el que enseña, hermano, lo pensaría y estaría siempre diciéndole: Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, que no pueda yo desviarme de tu presencia, de tu palabra y de tu verdad. Pero, hermanos, parece que hace falta el temor santo reverente de Dios. Escuché, hermanos, todavía una palabra de un siervo de Dios en estos días, escuchando ahí un mensaje de sana doctrina y siervo de Dios, que todavía me hizo pensar más. Y se lo digo a usted esta mañana, y ojalá llegara a cada predicador, pastor, evangelista, maestro, como se llame, pudiera llevar esta palabra para que lo confronte todavía más. Dijo este hombre de Dios, dijo esto: un texto de la Biblia, hermano, un texto, no dijo que un párrafo, un texto, aleluya, de la palabra de Dios, que uno dé una distorsión a la intención del Espíritu Santo a la hora de exponer la palabra, es el principio del camino a la apostasía. Con razón hay tanta apostasía hoy. Un texto, hermanos, un solo texto, ay santo, que se le dé una mala interpretación errónea, equivocada, que no sea conforme a la palabra, dice que es el camino a la apostasía. Por eso hay tanta apostasía hoy estos días. Por eso hay tanta apostasía en las iglesias. Por eso la palabra de Dios dijo, aleluya, que hasta que la apostasía se manifestara en su totalidad, hasta en ese momento es que iba a aparecer el Hijo del Hombre. Y hay que ver tanto apóstatas que hay ahora, hermano, enseñando la palabra tergiversada, enseñando erróneamente, enseñando como a ellos les parece, como ellos quieren, a su manera y como el pueblo quiere oír. Pero, hermano, todavía eso yo digo, qué responsabilidad hay, hermano, sobre a la persona que enseña, con la que predica, o el pastor o evangelista o quien sea, hermano. Qué responsabilidad más grande hay delante de Dios, aleluya. Qué temor hay que tener, hermano, temor santo reverente delante del Señor. Con razón Pablo lo dijo, hermanos. Con razón Pablo dijo: hermanos míos, ay santo, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Dice que va a haber muchos hombres y mujeres que se hacen maestros, enseñadores, predicadores, pastores, enseñando, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso es lo que se ha temido, eso es lo que no se ha enseñado, eso es lo que el Espíritu Santo no les ha revelado, que hay una mayor condenación para los que damos la palabra, una palabra equivocada. Como también hay una doble bendición, hay una porción de bendición de Jehová, aleluya, para los que anuncian el Evangelio de Cristo, los que anuncian la verdadera palabra, los que llevamos la verdadera palabra, como dice el Señor. Gloria a Cristo. Por eso hay que hablarlo, le guste o no le guste a la gente, le parezca o no le parezca. Hay que predicar la palabra, hay que vivir la palabra y hay que enseñar la palabra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero, hermano, hoy tenemos gente enseñando hasta lo que no saben, enseñando, hermanos, lo que a ellos les parece, los que ellos quieren,
enseñando a su manera, enseñando como a ellos le favorece. Porque por eso es que enseñan, porque lo primero que viven es en su casa, toda la distorsión en sus propias vidas. Pero déjeme decirle que esta palabra no es como yo quiero. Esta palabra no es como el ser humano quiere vivirla. Esta palabra es como Jehová de los ejércitos la estableció, como Él quiere que la vivan, como Él la dictó desde el cielo. Aleluya. Y cielo y tierra pasará, pero esta palabra no va a pasar. Lo que es pecado es pecado. Ay, Shamahaya. Lo que es, aleluya, malo a los ojos de Jehová sigue siendo malo. Así la distorsionen o así hablen otra forma, pero bendita, veraz y eficaz es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, con temor y temblor en esta mañana vamos a compartir esta palabra. Es una palabra de exhortación, pero una palabra de fortaleza. Primero nos va a exhortar el Señor y después nos va a fortalecer en su espíritu. Ay, hermano, en mí hubo algo precioso y pude entender más cosas hermosas. Vamos a Proverbios capítulo 24. Hay un solo texto ahí. Por eso es que, hermanos, este siervo de Dios decía que un solo texto tergiversado era el principio al camino a la apostasía. Ay, ay, ay. Proverbios 24. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, y le da la gloria y la honra y la alabanza al Señor por su palabra y por su Espíritu Santo. Aleluya. Hoy vamos a ver la diferencia entre la debilidad y la carnalidad. Ay, ay, ay. Hay una gran diferencia entre la debilidad y la carnalidad. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 24:16. Aleluya. Dice así su bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Todos juntos, veámoslo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aleluya. Bien, hermanos, este pasaje ha sido mal interpretado. Y lo pude comprobar porque me metí a YouTube, yo poco, me metí y comencé a escuchar así como el principio, hermanos, y todos los que escuché, que no conozco que sean de sana doctrina, todos predicaban tergiversada esta palabra, hermanos. Porque ellos creen que cuando, aleluya, el Señor dice que el justo cae, se refiere al que justo peca. O sea, cuando la palabra dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ellos lo predican que 7 veces cae el pecador y se vuelve a levantar. Y eso está erróneo, hermanos, completamente. Y hasta hacen mención de David. Y comienzan y dicen, ya, pero no ve al rey David, que cayó en adulterio, que mandó a matar al esposo de Betsabé, y después dice que se le ha declarado a David que él es conforme al corazón de Dios. Hermano, lo que no han entendido es que David es cierto que pecó, es cierto que adulteró, es cierto, aleluya, que cayó de la gracia de Dios, pero también, aleluya, tuvo sus consecuencias, tuvo que sufrir su pecado y tuvo que tener un verdadero arrepentimiento, el cual hasta sus huesos se secaban, dice la palabra, mientras callaba su pecado. Pero la Biblia ahí no me dice que era justo. La Biblia siempre lo dictaminó que pecó todo ese tiempo que mantuvo en silencio. Eso lo dice, hermanos. Y qué tremendo, hermanos, porque vamos a Hebreos 4. Va a ver lo que nos dice Hebreos 4 en esta mañana, para ir viendo la diferencia, hermanos. Aleluya. Hoy el Señor nos va a hablar claro, hermano, y bien claro, porque a mí me gusta que el Señor nos hable bien claro y nos confronte conforme a la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Aleluya. Ay, santo. Gloria a Dios. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras, ¿qué? No dice de nuestros, ay, santo, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, ay, santo.
Porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece del débil, que se compadece, aleluya, porque fue tentado en todo. Recuerde que Cristo era 100% hombre también, y en esa debilidad y en esa parte humana dice que fue tentado en todo, pero no pecó, aleluya. Y por eso tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Eso dice la palabra, que se compadece. Ahora, iglesia, ponga atención. El significado de compadecer. Dice que compadecerse, a mí eso me impactó, hermano, y me llenó tanto de alegría. Porque dice que el significado de compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o su sufrimiento. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aleluya. Que Jesucristo, el sumo sacerdote, que Jesucristo fue glorificado ante el Padre, se compadece de nuestras debilidades. Y cuando nos ve tan débiles, tan caídos, tan abatidos, aleluya, Él quiere socorrernos, Él quiere aliviarnos, Él quiere levantarnos, Él quiere sustentarnos. Aleluya. Aleluya. Pero dice que se compadece de nuestras debilidades, no de nuestros pecados. Se compadece Cristo con tristeza, con sufrimiento. Yo le pregunto a usted, ¿sufren los cristianos? Sí. En mala palabra lo estableció. Dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Él nos iba a librar. Porque ese sumo sacerdote que se compadece de usted y de mí en los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia. ¿Ha pasado usted por eso? Sí. Me ponía un mensaje un día de estos una hermana de la iglesia y me decía: aquí voy, aquí estoy caminando en el Señor. Duro se pone a veces, dice, por las circunstancias que me rodean y las circunstancias que están a mi alrededor y los embates que se vienen. Pero entro al aposento de Dios, entro, dice, a orar y recibo la fortaleza, recibo la gracia de Dios y me vuelvo a levantar. Y yo estaba haciendo este mensaje y yo decía: eso es debilidad y eso es fortaleza. Eso es lo que Él se compadece, dice la palabra de Dios. Aleluya. Entonces yo le pregunto, hermanos, de esta mañana, si de los que están errando este versículo que dice que si 7 veces cae el pecador, Él lo vuelve a levantar. Y se dice que la palabra de Dios que se compadece de nuestras debilidades, siente tristeza, siente dolor, siente sufrimiento para levantarnos y ayudarnos. Yo le pregunto a usted, el adúltero que está adulterando, dice: hoy voy a adulterar, pero qué tristeza, qué sufrimiento, qué dolor mentiroso. El que va a fornicar, o que va a tomar, o que se va a fumar un cigarro o cualquier otro pecado, ¿acaso está sufriendo porque tiene que hacerlo? No, hermano, es que su carne es un carnal, no es un débil. Son dos cosas muy diferentes, iglesia. Ay, porque lo primero que no le importa, le estoy hablando a la iglesia, porque aquí habla del pueblo de Dios, del que dice conocerle. Pero el hombre y la mujer que le ha conocido al Señor, ay, santo, a ese es que Dios le habla. Porque, hermanos, muchos de ellos no les importó o no les importa. Ponga mucha atención la diferencia entre la carnalidad y la debilidad. Porque lo primero que hace el que adultera, el que peca, el que fornica, el que se va para el baile, que anda en pecado, lo primero que hace es pecar contra Dios. Poner la sangre de Cristo, el cual, aleluya, está proclamando y fue proclamada sobre tu vida. Hermano, poner como que no tiene ningún sacrificio sobre mí. Mejor no diga que es cristiano. Mejor no diga porque es un tibio. Mejor diga: me falta arrepentimiento, me falta someterme, me falta ayuno, me falta oración, me falta responsabilidad. Porque eso se llama carnalidad, eso no se llama debilidad, hermanos. Qué tremendo. Ahora usted me dice: pastora, pero somos débiles en la carne y al pecado. Sí, hermano, sí. Claro que la carne sigue siendo débil y somos débiles al pecado. Pero aleluya, por eso el débil no es aquel, oiga, iglesia, el débil no es aquel que se revuelca en el pecado. Ese es un pecador que necesita arrepentirse, necesita volver a Cristo, necesita tener un nuevo nacimiento. Eso no es debilidad, eso se llama carnalidad. Entonces, ¿quién es el débil? Ay, el débil es aquel que reconoce su fragilidad. El débil
es aquel que reconoce sus debilidades. El débil es aquel, aleluya, que dice, no le tiene, es aquel hombre y aquella mujer, el débil cristiano, que ha reconocido que es frágil y que es débil. Ponga mucha atención, no le tiene miedo al diablo más que a su propia carne, sino que dice, vivo en la carne, y como vivo tengo carne que no se ha convertido, necesito sujetarla al Espíritu. Por lo tanto, mi debilidad tiene que ser fortalecida, mi debilidad tiene que someterse al Espíritu. Ishamakanda. Gloria a Dios. Porque no hay que confundir debilidad con carnalidad, iglesia. No hay que confundirla. El cristiano verdadero es débil, pero no es carnal. El carnal sabe, hermano. ¿Sabe quiénes son los carnales? Ay, santo. El carnal sabe. El carnal sabe que el celular le es obstáculo. El carnal sabe que ese aparatito del celular lo lleva a ver cosas que no tiene que ver. Lo lleva a perder el tiempo que no tiene que perder. Ojalá que aquí nadie use el celular para eso. El celular lo hace chismear, lo hace oír conductas, lo hace oír palabras, lo hace tener relaciones con la gente que Dios no quiere que tú te contamines. Eso hace el carnal, pero lo sigue haciendo. ¿Porque es débil? No, porque es carnal. No es porque, ay, que soy tan débil. Si usted es débil, bote ese celular. Y cuando sea un hombre y una mujer poderosa en Dios, fortalecido en el Señor, obtenga otra vez el celular. Pero antes déjelo. El carnal son aquellos, ay, santo. El carnal, hermano, es aquel que lo invitan a una fiesta y no puede decir que no. A una fiesta mundana. Ah, porque es mi prima, porque es la tía, porque es la sobrina. Hermanos, aquí no hay parentela. Aquí yo no tengo con el diablo ninguna parentela. Yo no tengo que ir a ninguna parte, así sea de mi propia sangre, donde me aparte de las cosas de Dios. Porque mi única parentela, familia, está en el reino de los cielos. A ese es que yo pertenezco, y nada de esta tierra me va a contaminar. Ah, pero el carnal, hermano, le invitan a la fiesta y ahí llega. Y desde que se baja está la música mundana y hasta que se le mueve el pie. No sea mentiroso, pero es cierto. Se le doblan los talones. Y cuando se da cuenta, hermano, ay, no me diga usted. No me diga usted que un cristiano puede ir a una fiesta mundana. No me diga usted que un cristiano puede estar en una relación familiar mundana. No me diga, hermano. Porque la palabra de Dios me manda que si usted es un hombre y una mujer de Dios, que de verdad vive en el Espíritu, usted anda gozoso en todo momento, alabando y glorificando el nombre del Señor. Usted tiene que andar, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios, santo es su nombre. Tu interno te sale. Ah, pero usted está en ese musicón diciendo aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Mentira. Hay un choque en el Espíritu. Usted tiene que separarse de ahí. Ah, pero el carnal, porque es débil, anda en la fiesta, anda en el tope, anda en las fiestas mundanas, va a los novenarios, va donde lo inviten, porque es carnal. Pero la palabra de Dios me manda, aleluya, que el carnal es un pecador. En la iglesia cristiana tiene y debe reconocer que la debilidad es otra cosa que la carnalidad. Así lo dice la palabra. ¿Sabe quién es el carnal también? Aquellos que pecan. Sí, pueden pecar. En algún momento uno ha conocido a alguien que cayó de la gracia de Dios y se levanta, y gloria a Dios porque hay oportunidad de salvación, y viene al reconocimiento. Pero ¿sabe qué? Nunca más lo vuelve a hacer. Tiene un arrepentimiento genuino como lo tuvo David. Vuelve a arrepentirse de ese pecado, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea lo que haya sido, que se ha apartado de Dios. Pero hermano, viene con un verdadero arrepentimiento. Y ese hombre y esa mujer, aleluya, esa experiencia que vivió no la quiere volver a vivir. Se somete al Espíritu, sabe que es débil, por lo tanto vive en la presencia de Dios, busca la presencia de Dios y vive en oración para poder vencer, aleluya. Ah, pero el carnal no. El carnal peca, viene el pastor, ora, ay, 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 porque cayó en pecado, y entonces ora, lo pone en disciplina, porque lo ponen unos días que no sirva, lo ponen atrás, pasa la disciplina y sigue siendo carnal. Lo que pasa es
como ahí no se predica la palabra, como ahí no está el Espíritu Santo de Dios, como ahí no hay discernimiento de espíritu tampoco, lo vuelven a subir, lo vuelven a tener, pasan un tiempito y vuelven a caer. Hermano, eso no es débil, eso es mentira, eso es pecador, eso es carnalidad, eso hace el carnal. Diría un pastor que una vez escuché: es un sinvergüenza, porque no tiene vergüenza ni a Dios, ni a la familia, ni a la iglesia. Eso es carnalidad, eso sí es carnalidad. Vea lo que nos dice Romanos capítulo 6, búsquelo. ¿Qué nos dice Romanos de esta palabra? Ay, santo, si usted es un hijo y una hija de Dios, vea lo que dice el Señor aquí a través de la palabra en Romanos capítulo 6, 1 y 2. Hay otro micrófono. 1 y 2. Amén, ¿lo tienen? Dice el Señor, escrito aquí a través de su siervo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Hace una pregunta: ¿vamos a permanecer creciendo para que la gracia de Dios abunde en mí? Ay, hace una pregunta: en ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermano, cuando un ser vivo muere, muere. No puede resucitar. Murió. Sea animal, sea ser humano, sea planta. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda, que muramos al pecado. Por eso no puede el pecado enseñorearse sobre un hijo y una hija de Dios que ha muerto al mundo, que ha muerto al pecado y que ha muerto a toda contaminación. No puede pecar. Pastora, es que no peco porque no me dejan. Que muchos, y lo digo, hermano, con dolor, hay gente que no ha pecado porque no se le ha presentado la oportunidad. Conozco mujeres que fueron adoctrinadas que el recasamiento no existe, y estando en iglesias de que el casamiento no existe, y se mantuvieron, hermano. Pero apareció un filisteo, apareció uno ahí que comenzó a llegar a la iglesia, y un filisteo que es cristiano, hermano, y ya se volvió a casar. Yo le pregunto a usted: ¿tenía convicción? ¿Había muerto al pecado? ¿Había muerto al deseo de la carne? No. Lo que no había tenido era oportunidad, porque no había venido un príncipe azul del diablo para venir a arruinar su vida y llevarlo al adulterio para el resto de su vida, si Dios no tiene misericordia y se le muera. Que sería demasiada misericordia, porque ya Dios habló a través de la palabra. Por poner un ejemplo, iglesia. Pero no hay que confundir, iglesia. No podemos confundir la debilidad con el pecado. Ponga mucha atención: el cristiano débil sabe cuáles son sus debilidades. El cristiano que es débil, debemos ser débiles, hermano. La Biblia nos habla de la debilidad y nos habla que somos débiles. Y una cosa es ser débil y otra cosa es ser pecador. Ya lo hemos estado viendo. Pero el cristiano verdadero sabe y debe de conocer. Usted debe conocer cuáles son tus debilidades. Y como yo conozco cuáles son mis debilidades, me dice la palabra que el sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio dice que es que cae en él. Entonces conozca tus debilidades y apártate de ellos, nos dice el Señor. ¿Y sabe qué hace el débil? Viene la tentación. Pastor, es que viene la tentación, sí. Y no solamente le estoy hablando de la parte sexual. Viene la tentación económica, viene la tentación de murmurar, viene la tentación del chisme, viene la tentación del robo, viene la tentación, hermanos, de muchas cosas en la vida del cristiano. Viene la tentación. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que el cristiano que es débil, el cristiano que reconoce su debilidad, el cristiano que tiene un temor santo reverente, hermano, claman al Señor, se meten a esa presencia de Dios y le dice: Señor, tú conoces que soy débil. Tú conoces, Señor, que en mi debilidad tengo esta situación sobre mi vida. Dame fuerzas. Necesito, Señor, vencer. Necesito que me dé la victoria.
Necesito fortalecerme en tu espíritu. Necesito, Señor, que esta situación se quite de mi vida, sea arrastrada, aleluya, y quitada del paso de mi vida. ¿Y sabe qué hace el débil? Permanece en oración. Es cuando más se somete a orar. Entre más débil soy, más fuerte, dijo el apóstol, porque en mi debilidad se va a perfeccionar el Señor. Cuando somos débiles y más débiles, más oración, más ayuno, más palabra, porque entonces somos más fuertes. Eso dice la palabra. Y por eso se cumple, hermano, que como el débil ora, como el débil no se puede descuidar, como el débil sabe que su carne es débil, aleluya, entonces clama, se somete. Y dice la palabra: claman a mí, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Con razón Pablo, iglesia, a mí me sustentaba tanto esta palabra y aprendí tanto de ellos. Y el Señor me llevaba, y con razón Pablo, vamos a 2 de Corintios, porque estos hombres tuvieron victoria, porque estos hombres tuvieron la gloria de Dios, porque esos hombres, hermanos, sin tener esta palabra que apenas la estaban escribiendo, tenían tanta sabiduría, tenían tanto discernimiento de espíritu, tenían tanta convicción del Dios que seguía, que está haciendo falta en estos tiempos. 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 9, voy a estar leyendo para ustedes. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, hermanos. Oiga el privilegio que tuvo Pablo, que él no sabe si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, pero el Señor lo llevó y le mostró el paraíso, donde oyó palabras inefables, inexplicables, que no les es dado al hombre expresar. Vamos al 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 13 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora entendemos que el ser débil es un privilegio, el reconocer que somos tan débiles que por nuestra cuenta no podemos nosotros hacer nada, porque entonces, aleluya, en mi debilidad reposa. Voy a la presencia de Dios, estoy en la presencia de Dios, desciende la gracia de Dios y reposa el poder de Dios. Porque diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Porque no es por mi fuerza, sino por las fuerzas del Altísimo. No es por mi convicción, aleluya, sino por su palabra que me ha dado la convicción. Qué hermosa esa palabra, aleluya. El 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, hermano. Gocémonos de ser débiles, gocémonos esta mañana. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pude entender, hermanos, y decir: Señor, qué hermoso es que podamos nosotros identificar que cada día lo que vivimos como cristianos viene siendo de parte de Dios, viene siendo parte, hermanos, de la parte humana que tenemos, para poder entender nosotros que ese orgullo que hay interno muchas veces como ser humano y como cristianos no somos nada. Por razón Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer.
Tenemos que reconocer, él era abofeteado. Dice que en cuanto a todo era calumniado, era perseguido. Todo lo que él tenía, hermano, él todo lo entendía. Le dolía, sí, le dolía, claro, hermano. Sufría, también lo sufría Pablo, claro que sí. Pero él decía: soy tan débil, soy tan incapaz de soportar en mi humanidad esto, que si no me someto a la presencia de Dios, si no dejo que Él sea el que actúe en mí, si no dejo que Él sea el que opere en mí, si no dejo que Él sea el que descienda sobre mí, yo no puedo resistir. Y por eso es que hay muchos cristianos hoy día derrotados allá afuera, porque no entendieron que siempre hay una debilidad del ser humano, que tenemos que someterlo a la presencia de Dios, que tenemos que reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos, hermano. Pero él sabía, Pablo sabía buscar el socorro, porque el cristiano verdadero, hermano, busca la oración. El cristiano verdadero busca estar en la palabra. El cristiano verdadero busca, aleluya, estar en la presencia de Dios. Busca congregarse, busca hacer la voluntad de Dios. Y puse esto aquí, hermano. El problema de estos tiempos es que tenemos una iglesia que no ora, una iglesia escasa en oración. Y como es escasa en oración, cada día está más carnal. Porque si estuviéramos con la oración que tenemos que tener, cada día seríamos más débiles, para que el Señor nos fortalezca y seamos más bendecidos delante del Señor. Pero hay una iglesia tan escasa de oración en estos tiempos, hermanos. ¿Y por qué casi no oran? Esto me impresionó. ¿Por qué casi no oran? Porque se creen autosuficientes. Yo quiero que usted entienda esta mañana lo que yo entendí. El cristiano que ora poco o que casi no ora es un cristiano que está creyendo autosuficiente. Yo puedo con esta poca de oración, con esta poca lectura de la palabra, o este poco ayuno. Yo puedo ser cristiano, yo puedo salir adelante. Y lo más fuerte es que cuando viene la tentación, cuando viene el día malo, cuando viene la circunstancia, hermanos, lo que menos sabemos nosotros es enfrentar, porque no es en mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. No es en mi humanidad, sino con el Espíritu de Dios que yo tengo que sustentarlo. Y por eso es que tenemos una iglesia debilitada en estos tiempos. Porque tenemos una iglesia carnal en estos tiempos. Una iglesia llena de un montón de circunstancias en los corazones, porque no han aprendido que en mi debilidad el único que se puede perfeccionar es el Señor Jesucristo. ¿Qué haces tú cuando es tocada tu salud? ¿Qué haces tú cuando es tocada tus finanzas? ¿Qué hace usted cuando es tocado el matrimonio? ¿Qué hace usted cuando es tocado alguna área de su vida? ¿Qué hace? ¿Sabe? Muchas veces vienen a analizar y a pensar cómo los supero, qué trabajos adquiero, qué cosas hago, y lo que menos hacen es ir a la presencia de Dios. Comienzan a solucionar el problema ellos. Comienzan a buscar la solución ellos al problema. Lo cuentan, van donde consejeros, piden oración. Hermanos, los que más piden oración muchas veces son los que menos oran. Pero no han aprendido que hay un recinto, que hay un lugar, iglesia, que hay una salida, que hay un proveedor, que hay un sanador, que hay un restaurador, que hay un libertador. Pero aquí tiene que ir a la presencia de Dios, tiene que ir en oración, tiene que ir en alabanza, tiene que ir en fe, tiene que ir a permanecer ahí. Qué experiencia más linda, hermano, es cuando usted se siente que usted no tiene otra salida, y usted como cristiano sabe que es en ese recinto, y usted se mete y usted le dice: Señor, te necesito. No hay salida. No hay médico que cure esta enfermedad porque ya dictaron que era un cáncer. No hay solución, Señor, a mis finanzas porque están caídas. No hay solución, Señor, a esta situación. Bien, iglesia, no hay oración más sincera cuando usted llega a un límite. Cuando usted llega a un límite y lo que se encuentra es un abismo y usted sabe que tiene que cruzar al otro lado. Por eso muchas veces, iglesia, les voy a decir esto:
Por eso muchas veces el Señor tiene que llevarnos constantemente a ese límite, porque somos tan carnales, somos nosotros tan faltos de oración, y me voy a incluir en esto. Somos tan faltos de reconocer nuestras debilidades, que si el Señor no nos mantiene en ese límite, hermanos, nos volvemos y nos descarriamos. Pablo lo conocía, no porque era carnal, no, sino porque él entendía que era tan débil, que él necesitaba, hermano. Él necesitaba. Hable con Dios, sea sincero. Métase al recinto de Dios y dígale: Señor, yo tengo todavía estas conductas, yo tengo esta debilidad. Hay gente que todavía, hermano, hay pecados que no los han dejado. Déjeme decir, si usted tiene una atadura o tiene un pecado que usted no ha dejado, el problema no es con Dios. El problema no es que la sangre de Cristo no ha tenido poder de libertarte. El problema no es, aleluya, que no ha tenido usted una plena oportunidad de libertad sobre tu vida. El problema es su corazón, que no ha querido rendirlo al Señor, que no ha querido buscar del Señor, que no ha querido renunciar, aleluya, ante su presencia y vivir en oración y vivir en clamor y vivir en la palabra. Eso es lo que tiene la mayoría de cristianos hoy. Pero por eso, hermanos, el débil, dice que el débil va en oración. El débil tiene una dependencia total de Dios. El débil, reconozcamos, hermanos, que somos tan débiles. Dice que el débil reconoce que tiene que tener una dependencia total de Dios. ¿Qué haces tú cuando te levantas en la mañana? Hermanos, yo quiero de que usted se siembre esto. El autosuficiente se levanta, se lava la cara, los dientes, se mete al baño y se va para el trabajo. Ay, santo, creyendo que ese día vendrá la bendición, porque Dios me va a bendecir. El diablo no me va a tocar porque hay un vallado alrededor de mí. Pero yo le pregunto, aleluya, ¿fuiste al aposento? ¿Estuviste en Dios? ¿En tu debilidad te fortaleciste en el Espíritu? ¿Clamaste delante del Señor para que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te defienda? La oración que tuviste, aleluya, en esa intimidad con Dios, ¿fue lo suficiente la cobertura de Dios para poner vallado? Ve que estábamos débiles de oración. Pero el débil sabe que necesita, que depende, y sabe que si no ora, Satanás se lo devora. Por eso va la presencia de Dios antes de todas las cosas. Porque necesito que hoy el Señor me guarde, que el Señor el mejor me cuide, porque conozco en la palabra que el Satanás anda como un león rugiente, buscando a ver a quién devora. Pero el débil dice: me fortalezco en el Señor, clamo a Él, tengo la bendición de Él. Hoy estuve en su presencia y por lo tanto Satanás, aleluya, no me tocará si el Señor no le da permiso. Ay, santo, ay, santo. Ve, iglesia, ve. El débil sabe que sin Cristo nada puede hacer. Ya el Señor lo dijo: tengo mucha plata, esa plata no le va a servir de nada, porque el día que le declaren un cáncer, hermano, se mueren los que tienen mucho dinero. Y el día que le dé un infarto, hermano, de nada le sirvió el dinero y no fue salvo. Eso fue lo peor, porque morirse no es problema. El problema es morirse sin Cristo. Pero, hermano, el débil sabe que sin Cristo no puede hacer nada. Por eso la palabra de Dios, el débil sabe que entre más débil es más fuerte. Entre más débil soy, más fuerte soy, porque en mi debilidad se perfecciona el Señor. Pero ¿cómo se perfecciona? Se perfecciona a través de la oración, a través de la palabra, a través de la fe, a través del ayuno, a través del sometimiento al Señor. Pablo sabía, hermanos, Pablo sabía muy bien. Dice la palabra de Dios, lo sabemos muy bien, que Pablo fue un apóstol, hermano, que fue encarcelado muchas veces, fue azotado. Hubo un día, no lo leemos ahorita, hermano, por el tiempo, pero dice que en un momento estaba él azotado, y Silas, creo que era, ¿verdad, Pablo? Sí. Azotados, golpeados, maltratados, porque el azote no era con ganas. Satanás siempre va a tirar a matar. Los azotes que le dieron a Jesús fueron suficientes para arrancar su piel de su carne.
Los azotes que le daban a los siervos de Dios no eran, hermanos, con un cosita fácil ahí, no. Eran látigos. Y dice que fueron azotados, que fueron apresados, los metieron a la cárcel, se los llevaron al calabozo más profundo que había, y además los amarraron a un cepo. Pero ¿qué es? Yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿qué conocimiento tenía Pablo de su debilidad? ¿Se puede usted imaginar que ahorita entren por aquí y nos azoten y nos hagan todo por estar nosotros predicando aquí la palabra? Muchos hermanos dirían: Señor, ¿y por qué? Pablo podía haber dicho: Señor, si predicaba tu palabra, si me he estado íntegro delante de ti. Me imagino las voces del diablo. La Biblia no lo dice, hermano, pero Satanás aprovecha todo momento para mandar ideas y pensamientos a nuestra mente. Me imagino la lucha que tenía Pablo ahí, diciéndole: mira los que están libres allá afuera, y mira tú predicando a ese Cristo. Por eso estás ahora. ¿Por qué no te salvó? ¿Por qué no te guardó? Pero ahora estás encarcelado, estás azotado y puedes ir a la muerte. Pero como él sabía que él era débil en su carne, porque sabía su debilidad, aleluya, dice que a la medianoche, dice que él comenzó a orar y a cantar himnos, cánticos, dice, que se escuchaban en toda la cárcel. Yo me preguntaba: ¿por qué cantaba? ¿Por qué era fuerte? No, porque era débil. ¿Por qué estaba orando? Porque sabía, aleluya, que si no oraba y si no clamaba, él no podía ser fuerte y resistir toda esa amenaza. Y como él sabía que esa debilidad era fortalecido, dice la palabra de Dios que a la medianoche, aleluya, se oyó un estruendo, se remeció, hermano, esa cárcel. Vino un terremoto sobre esa cárcel, que se remecieron, dice, los cimientos, que se reventaron, aleluya, los llavines, hablemos en este tiempo. Y dice que las cadenas de todos los encarcelados, dice que se reventaron. Yo quiero, iglesia, que usted esta mañana entienda. Y yo estoy entendiendo, porque estos hombres vieron la gloria de Dios, porque estos hombres pudieron vencer y permanecer en medio de la tribulación y la angustia, porque eran tan débiles que se volvieron tan fuertes. Eran tan débiles que se volvieron fuertes en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia. Pero oraban, pero cantaban, pero alababan a Dios. Nadie los pudo callar. Nadie los pudo callar. Ay, santo. Cuando miramos a un Jeremías fue débil, hermano. Sí, claro, fue un profeta escogido, hermano, por el Señor para llevar la palabra a un pueblo tan rebelde como fue el pueblo de Israel. Un pueblo que lo escarnecieron, no escuchaban. Si usted no ha leído el libro de Jeremías, léaselo, hermano. Duro le tocó que vivir el llamado de Jeremías. Pasó momentos de tanta angustia. Yo quiero que entendamos esta mañana. Pasó momentos de tanto dolor en su tiempo de llamado de Dios, de llevar palabra a ese pueblo duro de servir. Fue tan fuerte lo que él vivió, iglesia, que en un momento de su debilidad, en un momento donde él ya dice: no puedo más, en un momento tan débil, porque somos débiles, hermanos, le dijo al Señor: no hablaré más en tu nombre. Pero se lo dijo al Señor, entró en oración y le dijo: Señor, no hablaré más en tu nombre, porque tu palabra me ha sido afrenta. Ha sido para mí una afrenta. Y tenía verdad, era verdad.
Él llegó a un momento en su debilidad que le dijo: Señor, ya no hablaré más, ya no voy a llevar más palabras, porque el decir esta palabra de parte de ti me ha sido de gran afrenta. Pero dice la palabra que no había pasado unos minutos, aleluya. No obstante, dice, unos minutos después, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y chamaya. ¿Sabe qué digo Dios? Pobrecito Jeremías, está sufriendo por mi causa, está padeciendo por mi evangelio. Pero ahora entonces, en ese momento de aflicción, en ese momento, aleluya, es donde Dios dice y se compadece, y sintió tristeza porque se compadeció. Y Él dijo: voy a enviarle una porción del fuego de mí a su corazón. Voy a enviarle una porción de mi Espíritu Santo al corazón de Jeremías, aleluya. Y dice que él no lo pudo resistir, trató de aguantarlo, pero no pude. Y salió un tiempo más y dice: así ha dicho Jehová. Y siguió predicando, y siguió hablando, y siguió llevando al pueblo de Israel, porque la porción del Espíritu de Dios había venido sobre él. En su debilidad clamó a Jehová, y él oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de debilidad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia en los momentos de debilidad, iglesia? Somos débiles, pero podemos ser más fuertes. Y entre más débiles, más fuertes, hermano. Y después él declaró: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Conmigo, aleluya, como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Ese hombre se levantó de ahí, aleluya, hablando la palabra de Dios, fortalecido en el Espíritu y fortalecido en Dios. Pero él buscó el recinto, buscó en oración, se sometió a la presencia de Dios. Ay, aleluya. Por eso la palabra de Dios diga: el débil fuerte soy, porque en mi debilidad se perfecciona el Señor. Y el mayor ejemplo, iglesia, que tenemos nosotros esta mañana es el del Señor Jesucristo. Recordemos, iglesia, que Jesucristo, Hijo de Dios, que vino a sufrir el oprobio más grande, los desprecios más grandes, y fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, a llevar el pecado de toda la humanidad. Que para mí ese fue el dolor más grande que pudo haber sufrido en su santidad. Dice la palabra que Él fue 100% Dios, pero también era 100% humano. Era débil. Fue tentado en todo, pero no pecó. Era débil, era humano, sí. Porque déjeme decirle, ser débil es de humanos. Es de humanos. Y el reconocer nuestra debilidad nos hace depender más de Dios. Yo quiero que entendamos esta mañana que como yo reconozco que soy tan débil, necesito estar dependiendo del Señor constantemente. Dice la palabra de Dios, y usted lo puede leer, que Jesús permanecía en oración. Oraba continuamente. Lo buscaban en la mañana y en la madrugada, y Él estaba orando. Terminaba de ir a predicar, de hacer señales y prodigios, y iban a descansar. Los discípulos se quedaban dormidos, pero Él estaba orando. Y yo me pregunto, siendo 100% Dios, pero al ser en su humanidad era que era débil. Y como Él sabía que en su debilidad se perfeccionaba su Padre, por eso Él permanecía en oración. Él permanecía en ayuno, se retiró 40 días de ayuno. Él permanecía en la presencia, buscando del Señor constantemente. Continuamente Jesús oraba, en la mañana, en la tarde, en la noche. Que un día que Él regresó, dice que los discípulos estaban antes de ser apresados. Regresó y le dijo: orad, vamos a orar. Y cuando regresó, dice que los encontró dormidos. Y Señor, la palabra que les dice es: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y por qué le dice? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor nos dice esta mañana: orad, aleluya, y velad para que no entremos en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero esta carne sigue siendo débil. Usted tiene muchas veces ganas de orar, pero esta carne le va a decir que no ore. Usted tiene muchas veces ganas de decir: mañana ayuno, y es cuando más hambre amanece o alguna situación.
Es cuando usted va a buscar la presencia de Dios y Satanás siempre le va a poner algo, porque la carne siempre es débil. Entonces, hermanos, es cuando más tenemos que meternos. Y entonces decirle: Señor, entonces yo lo voy a hacer ahora en tu nombre, porque sé que ahí me vas a fortalecer, sé que ahí me vas a guiar, sé que ahí me vas a bendecir, ahí me vas a hablar, y ahí voy a ser una vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que antes de ser entregado, Él permanecía en oración. Él permaneció tanto en oración, hermano, y no lo busco porque por el tiempo, pero en una de las oraciones que en su debilidad Él le dijo al Señor, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra de Dios, ay santo, que Él oraba con agonía. Dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo, del dolor, de la aflicción. Él sabía lo que le tocaba, Él sabía lo que iba a vivir, pero Él se fue al aposento de oración en su debilidad humana. Él en su carne no quería ir. Él en su carne débil le dijo: Señor, si es posible, si hay otra oportunidad, si hay otro medio, pasa de mí esta copa, quítala, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Eso hace un hombre y una mujer. Eso hizo Jesús, que dice la palabra que en su debilidad fue fortalecido, porque dice que el Señor mandó un ángel para que le fortaleciera. El Señor mandó un ángel, en ese momento de agonía, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, pero estaba en la presencia de Dios. Hay hombres y mujeres llamados cristianos, hermano, que están en agonía, llorando y sufriendo, pero no en la presencia de Dios. Tenemos que aprender que nosotros tenemos que depender directamente de Dios. Pero en esos momentos tan difíciles, hermanos, que estemos viviendo, que vas a vivir o vas a pasar, que yo le puedo decir a usted con claridad que si nosotros no hubiésemos entendido, y yo sé que usted me va a entender, que si nosotros no hubiéramos aprendido a meternos a ese recinto, a ese momento de debilidad tan grande que viene a nuestra vida, ese azote, esas palabras del diablo: ¿para qué sos cristiano? ¿Para qué sigues? ¿No ves lo que te pasa? ¿No ves los que tienen afuera? Tienen más dinero, tienen más fama, tienen, hermano, así le dice, como lo vemos también en las palabras en un salmo. Pero, hermano, usted puede entender que cuando usted y yo entendemos que es en nuestra debilidad y nos metemos al aposento, aleluya, del Señor, ¿cuántas veces habrá enviado el Señor un ángel a sostenerte? Ha mandado un ángel a fortalecerte y a decirle: mamá, no claudique, tus hijos en algún momento regresarán a Cristo. Esposa, sé fiel. Tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer con tu esposo. ¿Cuántas veces ha enviado un ángel directamente o te ha hablado a través de la palabra o a través de alguien a decirte: fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esto va a pasar, esto no se queda así, camina, camina, avanza, yo pelearé por ti, yo pelearé por tu causa, yo te defenderé, yo dispersaré a todos los enemigos que se levantan contra ti. Yo abriré esa puerta económica. Yo abriré la puerta de la enfermedad, de sanación para tu vida. Porque Jesús lo vivió. Y dice que los ángeles venían y lo fortalecieron. Y se levantó de ese lugar a decir: vamos, se acerca el que me entrega. Después de que había sido fortalecido en la presencia de Dios, después de que en su humanidad se había metido a la presencia de Dios, después de que el Señor dice que se compadeció y con tristeza, con amor y con dolor envió, aleluya. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, y póngase de pie,
No falta que reconocer que somos tan débiles. Yo sé, hermanos, que no hemos visto más la gloria de Dios porque hemos creído que somos autosuficientes. A ver, el Señor ha querido compadecerte y enviar la salvación, enviar el milagro, enviar lo que estamos esperando, enviar la sanidad del alma, pero no se la hemos entregado al Señor en oración y no hemos dejado que Él opere. No hemos dejado que Él trabaje. No hemos dejado que Él nos liberte. Su palabra dice: a Él correrá el justo. A Él correrá el justo y levantado será.